Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo formato digital de eventos CTA. Por favor, apagar todos los micrófonos y las cámaras para evitar interferencias. Si queréis, podéis escribirnos durante este evento digital algunas consultas o algo que queráis aportar en el chat. Si veis abajo de esta presentación, tenéis una barrita de navegación. Pues en los tres puntitos, si pincháis, podéis escribir en el chat aquellas aportaciones que queráis hacer. También después de la conversación que vamos a tener con el ponente de hoy, habrá un turno de preguntas. Si os fijáis, hay una manita en esa barra de navegación que podéis pulsar y es como si levantarais la mano para que desde CTA podamos daros la palabra y podáis intervenir. Encenderéis el micro y podréis participar. Y sí informaros que vamos a grabar esta sesión porque aunque es un evento en exclusiva para los miembros de CTA, un poquito más adelante sí que lo querremos compartir, este conocimiento que vamos a compartir hoy, compartirlo con el resto de los compañeros. Me encanta veros a todos hoy aquí, aunque sea de manera virtual. Espero que pronto podamos vernos de una manera mucho más cercana y personal. La mayoría me conocéis, soy Vanessa Moreno, la directora de comunicación de Corporación Tecnológica Andalucía. Alias Atienza, nuestro director general, le hubiera encantado estar aquí con todos vosotros, pero hoy ha tenido un problema pequeñito de salud y espero que en breve se pueda incorporar. No os preocupéis que no tiene nada que ver con la COVID-19, pero sí es cierto que ha estado un poco pachuchillo. Hoy inauguramos un ciclo titulado Dirigir en la nueva normalidad. Todos hemos vivido en estos últimos meses momentos complicados y somos conscientes desde CTA que los CEOs y los altos cargos de las empresas miembros habéis vivido con especial intensidad estos últimos meses y que vuestros sectores han visto afectados con una crudeza en algunos casos importante. Pero también somos conscientes de que estamos ante un gran reto y que todavía nos queda mucho trabajo que realizar para reactivar la economía y trabajar porque esa recuperación sea lo más rápida posible. Y por supuesto, aquí la innovación va a tener mucho que decir. Una recuperación que no solo es económica, operativa, como estamos acostumbrados en otras crisis que hemos podido vivir, sino también en muchos aspectos emocional. En este contexto completamente inesperado, todos hemos tenido que adaptarnos a esta situación y apretar el acelerador de la digitalización, incluso aprender a gestionar equipos humanos en remoto. Desde CTA hemos querido seguir y hemos seguido en todo momento a vuestro lado. Gracias a la tecnología, ya que esa digitalización la llevamos haciendo en los últimos años, hemos podido estar a vuestro lado desde el minuto 1, ayudando en la mejor manera posible. Como dice la invitación de este encuentro, y leo textualmente, los nuevos tiempos exigen nuevos planteamientos. Y nosotros, en estos días, nos hemos replanteado aún más de qué manera diferente podíamos ayudaros y estar más cerca de vosotros. Así que, por favor, contar con CTA, porque en la medida de nuestras posibilidades y de nuestras capacidades intentaremos ayudaros en la casuística que ahora mismo os enfrentáis. Para vosotros, para los CEOs y los altos cargos de las empresas que formáis parte de la corporación, sabemos que esta nueva normalidad supone un reto sin precedentes. Dejadme que utilice una imagen náutica, pero realmente creo que tenéis que coger el timón con firmeza y seguir navegando hacia adelante, hacia un destino desconocido y cargado de incertidumbres y con cambios, desde luego, muy veloces. Por eso hemos considerado muy oportuno este ciclo, en exclusiva para vosotros, para generar un espacio de confianza para la reflexión sobre lo que va a significar dirigir la nueva normalidad. Apareció un cisne negro como es la pandemia mundial de un virus desconocido, casi una película de ciencia ficción, que nos obliga a romper esquemas o afianzar otros,
pero en cualquier caso a reflexionar sobre nuestra estrategia y nuestros planteamientos. Y por eso el enfoque diferente de este ciclo de webinarios que hemos celebrado hasta ahora. Vamos a comenzar hoy con una visión humanística y filosófica del futuro que ya está aquí y ha venido para quedarse, con José Carlos Ruiz, que ahora os voy a presentar. Después, en este ciclo, vamos a pasar también por las reflexiones de un empresario de éxito, Josep Aragonés, que pone en el centro de la transformación a las personas. Y continuaremos con el caso exitoso de una empresa de CTA, Grupo Cosentino, que va a compartir con nosotros cómo se ha adaptado a este nuevo escenario de la industria digital mucho antes que la COVID-19 lo hiciera necesario. Hoy inauguramos el ciclo con un ponente de excepción, con José Carlos Ruiz, profesor de Filosofía de la Universidad de Córdoba, especialista en pensamiento crítico y autor de varios ensayos, como Y para vivir mejor y El arte de pensar. Colabora habitualmente en medios de comunicación y coordina la sección Más Platón y menos WhatsApp, en el programa La Ventana de Cadena SER. He tenido la suerte de poder conversar con él en varias ocasiones y José Carlos a mí me resulta una persona muy especial y una persona diferente. Es una mezcla curiosa entre filósofo, profesor, pensador, escritor y emprendedor. Le pregunté hace unos días cómo le gustaría que lo definiese y por lo menos definir a qué se dedicaba, a qué se dedica, y me dijo que a traducir ideas profundas y elevadas a un lenguaje divulgativo. Y claro, yo trabajando en comunicación, pues ya con esa frase me conquistó. Es una persona muy auténtica, ya la veréis, que cuida mucho la semántica, cada palabra que utiliza. Tiene 2 hijos, ha escrito libros y ensayos y plantado árboles, así que ¿qué le queda por hacer? Pues parece que va encaminado al mundo del asesoramiento empresarial, pero por ahí ya nos lo contará en otra ocasión. De momento va a compartir con nosotros su visión humanista de esta llamada nueva normalidad, que en el entorno que ya ni yo no sé si es VUCA, si no sabemos lo que es, pero desde luego ha sufrido un cambio radical. ¿Sí? ¿Arrancamos? ¿Estáis preparados? Bien. José Carlos, para ir aterrizando el tema, ¿qué te parece si nos hablas un poco sobre qué nos puede aportar la filosofía para sobrellevar mejor esta crisis en general? Te doy la palabra, José Carlos. Bueno, pues en primer lugar daros las gracias a CTA y especialmente a ti, Vanessa, y a Fabián por la confianza depositada, que son tiempos difíciles y al final no saber dónde mirar, ¿no? Has puesto una metáfora muy bonita del barco, ¿no? Y has dicho, yo creo que es el momento de seguir navegando hacia adelante y ya veremos a dónde llegamos, es decir, el puerto. En filosofía te diría que es delicada la metáfora porque navegar sin rumbo puede ser dar vueltas cuando no tienes referencia, es decir, puede ser navegar en círculo y al final va atrasando. Entonces, creo que esta crisis lo primero que nos está trayendo es la oportunidad de parar el barco, parar el motor y empezar a buscar una brújula. Es decir, en lo mínimo tendría que saber orientarse hacia el norte. En el caso de no tener brújula, aprender a mirar a la estrella polar, que también te va a indicar cómo se navega a través de las estrellas. Es decir, habría que intentar en este periodo de crisis poner pie en pared durante un tiempecito. Yo sé que esto para los empresarios es muy complicado. Ya os digo que no me siento cualificado para hablar del mundo de la empresa, sí de la filosofía, sí quizás del análisis contemporáneo de alguna idea. Entonces, bueno, espero que sea una charla también bidireccional, es decir, que yo en todas las charlas intento aprender, porque a fin de cuentas creo que es una de las emociones más interesantes del ser humano, que se recompensa gratuitamente. Entonces, a partir de aquí, bueno, me preguntaba sobre qué puede aportar la filosofía en la crisis. Yo creo que mucha charlatanería y mucho análisis, pero a mí me ha servido, después de muchísimos años dedicados a esto, para algo que me ha dado la capacidad, tanto a mí como a los míos, ¿no? a mi gente, a mi familia, a los que estamos alrededor, de ir practicando poquito a poco ese estoicismo que muchas veces se reclama, se habla de él, se dice, pero no se practica. Y entonces
esta capacidad de entender. Había un filósofo estoico que no llegó a escribir, pero sí recogieron su enseñanza a sus discípulos, que se llamaba Epicteto. Yo lo utilizo mucho, ¿no? Epicteto es un pensador muy peculiar, porque había sido esclavo, había pertenecido a él a otro esclavo que se había quedado como liberto de Nerón. Epafrodito era el esclavo de Nerón, era muy bueno en filosofía Epafrodito, cogió a Epicteto y lo hizo esclavo, ¿no? Y le enseñó filosofía. Nerón liberó de repente a Epicteto, perdón, a Epafrodito, y Epafrodito liberó también a Epicteto. Entonces el hombre empezó a hacer una filosofía estoica, viendo que toda su vida había sido servir para otro y no ser libre. Y cuando se vio libre, se dio cuenta de que realmente no tenía grandes necesidades y desarrolló una filosofía estoica que venía a decir algo muy esencial, que yo creo que para esta situación que tenemos es fundamental, y es tener siempre claro en la vida, a nivel conceptual, pero también emocional, las cosas que dependen de ti y las cosas que no dependen de ti. Entonces, partiendo de esa separación, Epicteto te va diciendo que en el mundo contemporáneo, por ejemplo, tus opiniones son tuyas y tienes que cuidarlas y tienes que tener mucha atención dónde las dices, cómo las dices y a quién se las dices. Y esto tiene mucho que ver también con las redes sociales, de las que supongo que sacaremos después el tema en torno a la imagen virtual. Y, también decía algo que me parece muy interesante de cara a los análisis comparativos que solemos hacer, también incluso a nivel empresarial, ¿no? Que decía, bueno, depende de ti algo muy importante que tiene mucho que ver con tu proyección, es decir, hacia dónde quieres ir debería de ser una cuestión tuya. Y en muchas ocasiones no nos damos cuenta y al final proyectamos la visión de otro en nosotros. Entonces, esa parte hay que cuidarla mucho y darse cuenta de si al final has creado tú tu visión o te la han creado otros. Sí, y luego decía una tercera cuestión que también es muy bonita, y es que los afectos de los demás no dependen de ti. Es decir, tus afectos sí son tuyos, tú sabes a quién se los quieres dar, cómo se los quieres dar y cuándo se los quieres dar, pero los afectos de las demás personas no te pertenecen. Luego, intentar hacer que te quieran, que te busquen, que te adulen, dice, es complicado y te puede generar una frustración enorme porque no puedes controlar los afectos de las demás personas. A partir de ahí, bueno, pues va entrando en una especie de, si esto lo vas asimilando con mucho tiempo, muchos años, vas dando cuenta de esto en la mesa mientras comes con tus hijos todos los días, mientras hablas con tus alumnos, mientras escribes, y vas asimilando, oye, es que una opinión de alguien sobre ti que no te conoce mucho, si dejas que te afecte mucho, tienes un problema. Pero lo mismo si dejas que te afecte mucho una opinión positiva. Es decir, yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado con los likes, los me gusta o las adulaciones, porque si te las crees, también te vas a creer la parte negativa cuando llegue. Entonces, ahí está el criterio propio, ¿no? Y yo creo que la filosofía te puede dar unas cuantas herramientas que si las asimilas, no simplemente las lees, las entiendes y dices, ah, qué bien, no, las tienes que asimilar en un proceso de entrenamiento personal. Al final, cuando te llegan momentos como estos, dices, bueno, esto no depende de nosotros, ha llegado. Entonces, tienes que intentar, dentro de lo que hay, es decir, con la realidad de lo que existe, empezar a hacer tu vida en los elementos que controlas. Y los que no controlas, resignarte. No te queda otra que aprender que la resignación es un paso positivo, no negativo. Porque la resignación supone, has entendido que no puedes hacer nada, no te vas a amargar la vida con la resignación. Bueno, José Carlos, y parece que esta pandemia, ¿no? Que es una situación sobrevenida, nos ha tocado mucho en la fibra, en el sentido de que nos ha hecho reflexionar sobre dónde estamos, ¿no? Y qué queremos en el futuro, hacia dónde vamos, ¿no? Hemos dedicado tiempo a reflexionar, que a lo mejor en otra ocasión no los hemos parado a pensar de esa manera, hacia dónde vamos. Está claro que lo necesitábamos, ¿no? Y no solo en el ámbito personal, sino también en lo profesional. ¿Qué enseñanzas podríamos sacar para la empresa? ¿No? En tu libro El arte de pensar hablas de la importancia del pensamiento crítico. ¿Podrías profundizar un poquito en el tema? Bueno, cuando yo hablo de pensamiento crítico es un tema demasiado amplio, ¿no? Yo lo puedo aplicar en la realidad y a partir de aquí, si la empresa ve la opción de atraerlo, pues bienvenida sea, ¿no? El pensamiento crítico, a fin de cuentas, es una especie de marco conceptual donde te va a dar la orientación genérica del mundo en el que te mueves, tanto para que te muevas tú como para entender cuál es el marco de la otra persona, ¿no? Porque yo entiendo el pensamiento crítico desde dos pilares esenciales, el contexto y las circunstancias. Las circunstancias no las eliges tú, te vienen impuestas. Estas son circunstancias de la COVID que no las hemos podido elegir, vienen impuestas. Luego, lo primero que tiene que hacer alguien con pensamiento crítico es intentar comprender las circunstancias.
Y no solamente las de la enfermedad, sino todas las que conllevan a su alrededor, las políticas, las sociales, las económicas, las morales, las médicas, en este caso, que son las que quizás están más saliendo a los medios de comunicación. Y esas circunstancias propias, las que te rodean a ti, tendrían que sumarse a las ajenas. Entonces, aprender a pensar críticamente bien supone que, como decía Ortega y Gasset, 2/3 de la vida de una persona, 2/3, se pueden más o menos comprender o reducir al lugar en el que nace y al momento en el que nace. Es decir, el sitio y el momento histórico van a condicionar una parte importante de tu pensamiento y de tu análisis vital. No es lo mismo nacer en un pequeño pueblo de 3.000 habitantes con una familia humilde que nacer en una ciudad como Madrid, en un barrio bien avenido. No es igual. Ya va condicionando una parte de tu visión de la vida. Luego hay que entender las circunstancias que te van componiendo, porque no las eliges, pero sí son 2/3 de tu vida que van a estar ahí. El tercio siguiente son tus decisiones. Y ahí sí es verdad que entra el contexto. El contexto va modificándose igual que te modificas tú. A veces sucede mucho que pensamos mal desde el momento en el que nosotros pensamos que no hemos cambiado y seguimos teniendo la misma visión de hacia dónde quiere ir, ¿no? Y ahora ha cambiado el contexto al completo, pero tú también has cambiado y no te has dado cuenta ni de tu cambio ni del contexto, con lo que vas teniendo muchos problemas para entrar a plantear análisis críticos. Yo pongo el ejemplo de Grecia, es decir, los griegos cuando comienza la filosofía en Grecia y se desarrollan como un imperio, como un pueblo gigantesco, lo hacen porque encuentran la capacidad de entender que las circunstancias de los egipcios que venían de África y se mezclaban en los puertos griegos con sus dioses, con sus materias primas, con su modelo de comercio, se fusionaban con los que venían de Asia y todos confluían en las islas griegas. Entonces los griegos de repente se dan cuenta de algo maravilloso. Oye, aquí lo que nosotros tenemos, nuestra manera de enfocar el comercio, la ética, la moral, no tiene nada que ver con lo que hay aquí. Vamos a coger lo mejor que tengan. Entonces los matemáticos griegos iban a Egipto, aprendían matemáticas, trigonometría, veían cómo parcelaban los campos a través de triangulaciones para que el Nilo cuando bajase, ¿no?, de las riadas que daba pudieran volver a marcar los territorios. Pero los griegos fueron muy listos porque entendieron que había cosas fuera de su microuniverso que podían importar de una manera útil. Entonces fueron allí a buscarlas, pero para eso tenían que tener curiosidad y tenían que tener esa capacidad de ver más allá del ombligo en el que tú te estás moviendo. Entonces la filosofía aporta esa apertura de marco que puede ser muy útil cuando llega un momento en el que no tienes una visión, ¿no? Yo te contaba, creo que fue la última vez que hablamos, el ejemplo de Steve Jobs, ¿no? Como alguien que lo cuenta en su biografía, igual lo conocéis, alguien que está haciendo la carrera y que no le gusta, decide abandonar los estudios, pero decide quedarse en el campo universitario para meterse en las clases directamente que le atraían. Y se metió en caligrafía. Una clase, él dice, era una clase que en principio no tiene ninguna utilidad práctica, porque lo único que hacíamos era dibujar letras preciosas, la cartelería de los sitios. Dice, total, que yo estuve un año, disfruté mucho, lo dejé, y 15 años después, creo que era cuando estaba diseñando el Mac, el primer ordenador portátil, se le viene a la cabeza aquello y dice, ostras, pues se me ocurre que podemos meter tipografías de letras en el ordenador, ¿no? Y entonces consigue que algo que en principio no tenía ninguna utilidad práctica y que lo había hecho para probar y conocer otro mundo, fuera del mundo de la informática, no tenía nada de relación, encuentra una conexión que se la trae a su terreno, ¿no? Entonces la filosofía te va a dar todos esos puntos sueltos a lo largo del proyecto de vida que llegado el momento y no sabes por qué ni cómo, los puedes interconectar, ¿no? Y entonces por eso creo que la filosofía, hombre, te da un amplio abanico de ideas en torno a cuestiones como, por ejemplo, el poshumanismo, es decir, cómo las nuevas tecnologías se están implementando en el cuerpo humano, la idea de posverdad, cómo se está influenciando por medio de los medios de comunicación el mensaje y también las emociones, la inteligencia artificial. Yo te comentaba que ya es verdad que hablando con Google ya me decía, oye, vamos necesitando filósofos y estamos casi, no voy a decir que los pidan, pero sí es verdad que tienen esa visión de que necesitan un agente externo que le dé otra visión, que desenfoque un poco aquello, porque en muchas ocasiones yo creo que las empresas se enfocan demasiado en ese producto y entonces es como si tuvieran una orejera que están todo el rato mirando hacia el mismo sitio. Como que lo que nos dice es que abramos el campo de mira, ¿no? Que abramos un poquito, que no nos centremos solo en lo mismo, que tengamos una visión más periférica, más 360 grados. No solamente a nivel empresarial, es que a nivel personal me parece que es quizá el enriquecimiento más bonito del mundo. Es decir, una persona que no tiene ningún interés pragmático más allá del propio conocimiento, más allá de intentar tener curiosidad por cualquier cosa que te rodea. Es
decir, cuando tú entras en una tasca, por lo menos aquí en Andalucía es muy común. Yo cuando voy al bar tengo a la mano izquierda, antes, ¿no? Ahora menos, ¿no? Pero antes tenía a la mano izquierda el albañil que venía de trabajar y eran las 3 de la tarde y coincidíamos el albañil, y a la derecha pues te encontraba al diputado aquí de Córdoba que también, y entre los tres estábamos echando un rato con cerveza y quería saber. Yo le preguntaba muchas veces al albañil también cómo habían llegado a hacer cosas que a mí me parecen increíbles de mampostería, pero es que el diputado te cuenta otras cosas que no tienen nada que ver. Y ese enriquecimiento, en muchas ocasiones, el empresario que tiene esa pasión por lo suyo, yo creo que puede pecar de perder la apertura, que llegado el momento puede darte la herramienta de conexión, ¿no? O de interconexión con cosas que no esperas. Claro. José Carlos, las crisis no tienen por qué ser necesariamente negativas. Son cambios, ¿no? Sí. ¿Crees que podríamos extraer algunas conclusiones positivas de esta crisis que estamos viviendo aplicadas al mundo de la empresa? Mira, yo te diría que ahora mismo quizá lo que más me ha sorprendido a mí ha sido la recuperación del asombro. Es un elemento el asombro que en los últimos 4 o 5 años yo lo he visto en la universidad, también lo he percibido, ¿no? Con mi hijo incluso. Habíamos llegado a una saturación enorme por unos hiperestímulos en torno a las pantallas, en torno a los horarios casi inflexibles, donde tienes que ser productivo constantemente y no te da tiempo a mirar más allá fuera de tu productividad. Y ahora se frena esto en seco y empiezan a asombrarte cosas que antes eran casi para ti invisibles, ¿no? Entonces, la recuperación del asombro es el primer paso, que creo que es muy positivo, que esta crisis ha traído para que todo el mundo tenga esa capacidad de hacer algo que le puede llevar a otro lugar distinto hacia donde iba si le interesa. Y tiene que ver con lo que al principio yo lo llamo protopensamiento, ¿no? Que lo he trabajado en los colegios, también lo hemos experimentado, y tiene mucho que ver con recuperar la capacidad de mirar lo que te rodea con otra perspectiva. Porque si no lo haces, al final siempre ves lo mismo y entras en un bucle. Pero asombrarse es el inicio de cualquier labor filosófica. Es decir, el asombro lo que hace es que te espolea en un momento dado y te dice, oye, esto yo no lo había visto hasta entonces de esta manera. Y si trabajamos, yo lo llamo una frecuencia, ¿no? Una frecuencia que implica aprender a asombrarse de nuevo, que te dirige hacia la curiosidad, y la curiosidad te genera un cuestionamiento. Esos son los 3 elementos que yo creo que son fundamentales para comenzar a tener una visión propia de la vida a partir de algo que en ese momento no habías caído, ¿no? Entonces, si recuperamos la capacidad de asombrarnos, es muy probable que a partir de ahora el cuestionamiento, es decir, la elaboración de la pregunta, que es la fase final, asombro, curiosidad y cuestionamiento, ¿no? La cuestión te vaya a dirigir a otro sitio que antes no ibas, ¿no? Cuando esto lo haces con niños, como lo hemos hecho nosotros en colegio, o con universitarios, o incluso con profesores de universidad, con lo que vas haciendo este tipo de ejercicios, yo me di cuenta de algo que me sorprendió para mi desgracia, ¿no? Y es que llegada a ciertas edades, 14, 15 años, la capacidad de realizar preguntas se estanca. Es decir, yo ponía un ejercicio a los chavales de 13 años, de 14, y el mismo ejercicio se lo ponía a los adultos y le decía que me hicieran preguntas en torno a lo que estábamos observando. Por ejemplo, a ver, que analizaran bien lo que había a su alrededor, que miraran bien la imagen y tal, y elaboraran preguntas interesantes, ¿no? Bueno, pues te das cuenta de que como no nos enseñan a hacer preguntas, en el sistema pedagógico que tenemos y a nivel social, todo es producir, orientar y llegar a evaluar lo que has hecho, ¿vale? Resulta que la fase inicial, que es, oye, busca algo que te asombre y que te despierte una curiosidad. Después pregúntate por qué y pregúntate qué hay en eso. Es decir, profundiza a ver hasta dónde llega. Se había perdido. Entonces ahora la gente está preguntándose de nuevo, ¿no? Está preguntándose, ¿estaba haciendo bien con mi vida? Ahora que todos los días como con mi hijo y antes no los veía apenas y estoy aprovechando este tiempo. ¿De verdad lo que yo quería era lo que estaba haciendo, o quizás tendría que reconstruir de nuevo? ¿O esta es la pareja con la que estoy conviviendo, ahora que he tenido que estar con esta pareja 2 meses y medio y hablando y no hemos quedado sin conversación? Es decir, es bueno que esta crisis haya traído esa recuperación. Yo por lo menos lo considero que es un paso hacia adelante para que la gente encuentre esa identidad de manera más realista y consciente, ¿no? Muchas veces que llevado al mundo de la empresa también podemos, las empresas, los CEOs, los altos cargos pueden replantearse también hacia dónde van de una manera mucho más reflexiva, o en un momento dado romper esquemas y plantear su estrategia o su posicionamiento, su forma de trabajar con otra visión. Sí, es un poco también lo que intentamos. O con nuevas sinergias. Es decir, muchas veces, ahora que supongo que habré implementado mucho de manera forzosa el teletrabajo, que lo estamos haciendo todos, yo estoy dando clases en la universidad, entonces te vas dando cuenta de cuestiones que antes
te parecían esenciales, pero que ahora pueden ser prescindibles perfectamente, ¿no? Y entonces, igual estás entrando en una dinámica en la que tienes que recapacitar mucho y cuestionarte esa realidad, porque antes ni te la cuestionaba. Es decir, a mí me sorprende mucho que en nuestra sociedad a nivel mundial la gente no se hubiese cuestionado tener más proveedores que los de China. Es decir, que no hubieran diversificado. Y dices, bueno, si estamos en el mundo empresarial con tanta teoría y con tanto conocimiento perfecto sobre cómo se tienen que hacer las cosas y hay máster carísimos y ahora resulta que los grandes líderes mundiales todos tienen focalizada en la producción de productos médicos en China y si te falla el proveedor, falla el mundo entero, entonces no entiendes cómo parece increíble. Sí, no parece, no, es. Es increíble, ¿no? Es increíble. Sí. Por eso digo que toda esta formación empresarial que a veces se da, ¿no? Y yo di clase en un máster empresarial, pero me sorprende mucho que tú digas, bueno, hay algo que falla. No sé si es la teoría o la puesta en práctica de la teoría, pero algo falla que habría que reevaluar y cuestionárselo de nuevo, ¿no? Porque ¿para qué sirve entonces todo lo que estamos haciendo si cuando te llega un momento de estos de crisis el mundo entero se paraliza y además ves que no hemos diversificado, ¿no? En fin, por eso digo que la filosofía te da esa amplia diversificación, ¿no? Te abre el abanico para distintos sectores. ¿Y qué te parece si hablamos un poquito de incertidumbre? Porque, bueno, hablamos antes, ¿no? En la presentación hablaba de esos entornos VUCA que ahora ya no sabemos ni a qué nos estamos enfrentando, ¿no? ¿Cómo se puede gestionar esa incertidumbre desde el punto de vista de la filosofía? ¿Tú esto cómo lo ves? Bueno, la duda siempre ha sido un elemento primario en la filosofía. Es decir, nosotros desde que empezamos la carrera, lo primero que te dan el filósofo que quizá, ¿no?, mejor amplía la duda es Descartes, que habla de la duda metódica. Descartes es un filósofo que te dice que la duda se tiene que utilizar como un instrumento para llegar a algún sitio, pero no como una finalidad en sí misma. Entonces, cuando se genera incertidumbre, que esto yo creo que forma parte ya de nuestra identidad en un mundo globalizado como el que tenemos, interconectado y sobre todo que va a una turbotemporalidad enorme, lo normal es que tengas dudas porque no puedes parar el mundo y decir, espérate que voy a analizar bien. No. Tenemos dudas en torno a las relaciones personales, dudas en torno a las relaciones profesionales, dudas en torno incluso a cómo tendríamos que gestionar las emociones, o sea, que es normal. El tema de las dudas no me parece que sea algo excesivamente brutal. Sí me parece que quizá deberíamos reenfocar el tema de la duda con la metodología con la que la orientamos. Es decir, cuando te angustia la duda, en muchos sentidos la filosofía te dice que más que una angustia tendríamos que percibirla como un instrumento. Es decir, aprender a dudar significa aprender a pensar, en el fondo. Es decir, es coger algo que te parecía obvio y ver que no es tan obvio. Y a partir de ahí engendrar una toma de decisiones basada en criterios. Hay un físico, Bernoulli, que creó una fórmula sobre cómo aprender a tomar, por ejemplo, buenas decisiones basada en dos elementos que muchas veces no dudamos de ellos y entonces cometemos fallos en la toma de decisiones. No sé si servirá a nivel empresarial, pero te pongo ejemplos, ¿no? Bernoulli decía que somos muy malos calculando lo que vamos a obtener de algo. Es decir, cuando vas a hacer algo y tienes una idea de fondo de lo que quieres obtener, y si es algo, una empresa grandilocuente que tiene una idea de fondo importante, vamos a dirigirnos a tal sitio y tal, dice, a veces piensas que la recompensa que vas a obtener es muy buena y te va a reportar grandes beneficios, ¿no? Y luego cuando llegas, pues no es para tanto, porque ha inflado mucho la percepción de lo que vas a obtener. Pero sobre todo dice que también el valor que le das a la toma de decisiones y el cálculo de probabilidades que hacemos. Dice que somos muy malos calculando las probabilidades y te lo voy a demostrar con ejemplos muy tontos, ¿no? Imagínate que llegamos a la reunión de padres de nuestros hijos que tienen y hay 30 familias y se está haciendo una rifa. Y resulta que, pues, que habían 30 papeletas, una para cada familia. Tú llegas a la última y te dicen, mira, cada familia compra una papeleta, ¿vale? Las papeletas son 10 euros y queda una nada más, la quieres. Obviamente dices, bueno, venga, para ayudar al cole me quedo con la papeleta y te quedas con tu papeleta para tus 10 euros. Bien, lo mismo, te pongo la misma opción, al día siguiente vas y resulta que de las 30 familias que hay allí, hay una que ha comprado todas las papeletas, pero ha sobrado una papeleta. Y te dice la señora, mira, o el maestro, hay 29 papeletas que se la lleva aquella familia, ¿vale? Y esta, si quieres, te la doy a ti. Y en ese momento, la probabilidad que tú digas que no la quieres es altísima. Es altísima. Sin embargo, si te paras a pensar, la probabilidad que te toca es la misma en la opción A que en la opción B. En la opción A,
la probabilidad es exactamente igual. Tú tienes 1 de 30 y en la opción B 1 de 30. Pero si no te paras a pensar, hay una sensación tuya de que es muy probable que le toque a esa familia y como sabes que le va a tocar, entonces ya no juegas. Pero si todas se han repartido, sí juegan, ¿no? Y este caso hay miles, ¿no? De cómo decidimos mal porque no calculamos bien la probabilidad real de que algo suceda. Entonces, cuando alguien toma una decisión a nivel personal o empresarial, tendría que ser muy realista con la probabilidad. Y eso implica meter factores como, por ejemplo, el azar y la suerte, que también están ahí, ¿no? Hay cuestiones de valoración también objetiva que no tenemos en cuenta con el tema de la duda. Es decir, ¿cómo valoramos una decisión? Dice, mira, la decisión, generalmente en filosofía se dice siempre de manera muy clara, se valora por lo que tú valoras, no por el peso de la decisión al final. Y te pongo otro ejemplo muy tonto, ¿no? Si vas a comprar un ordenador y vale 400 euros debajo de tu casa, y yo te digo que a 15 kilómetros el mismo ordenador, el mismo, vale 300, pues te coges el coche a 15 kilómetros y te trae el ordenador, porque son 100 euros de ahorro. Y claro, tú has visto que esos 100 euros son importantes. Pero si te vas a comprar un coche y debajo de tu casa vale 15.000 euros y a 15 kilómetros vale 14.900, entonces decides que lo compras debajo de tu casa, porque frente a 15.000, 100 son muy pocos. Y eres tú la misma según persona. Con qué compares. Claro, entonces el tema de... Hay dos cosas que matan la decisión, es decir, la valoración sobre una decisión, dice Bernoulli que hay dos cosas que la matan. Una es la comparación y otra el pasado. Es decir, la comparación que tiene que haber, la comparación es desde el momento en que empiezas a comparar lo que tú has valorado, estás perdiendo el valor. Porque cuando tú tomas una decisión tienes que valorarla antes de empezar a comparar. Es decir, tú tienes tu decisión, vas hacia ella, 100 euros son importantes para ti ahora y siempre, sí, pues entonces te lo ahorras ahora y te lo ahorras con el coche. Tienes que ir siempre en la misma dirección. Pero no lo hacemos porque somos muy malos eligiendo, porque cuando hacemos esas comparaciones nos equivocamos en la toma de decisiones. Y también dice que con el tiempo, a veces, yo no sé cómo lo hacen los empresarios cuando veis vuestra empresa en el pasado y veis la evolución. Ahora en el momento de debate lo mismo te rebaten lo que estás diciendo. No, sí, ojalá, pero yo de empresa no entiendo una papa. Por eso digo que me parece fundamental que tengamos esta idea, ¿no? Pero, claro, por ejemplo, con el pasado también lo he visto yo en muchas ocasiones que el ejemplo del billete de viaje, ¿no? Es decir, tú te vas de viaje con la familia y ves en internet que de 2.000 euros ha bajado a 1.400 y entonces vas a la agencia de viajes con tus 1.400 muy contento porque dicen nos vamos a llevar un viaje por 1.400 euros toda la familia y lo pagas, pero antes de pagarlo te dice el hombre qué pena que no hayas llegado antes porque se sacó una oferta por 700 euros de este mismo viaje, ¿no? En ese momento tu alegría empieza a bajar y puede que incluso hasta lo anule y le diga, no, pues me voy a esperar hasta que llegue a 700 y a lo mejor nunca lo compras porque no vuelve a 700. Pero tú ibas contento porque tú le habías dado valor a lo tuyo. Es decir, a ti te parecía que por 1.400 euros aquel viaje era una ganga y estaba muy bien, ¿no? Pero cuando te has enterado que hay alguien que lo ha hecho 700, en ese momento has tenido una referencia con el pasado y con el futuro y has dicho, no, entonces ya no está tan bien el viaje. No, el valor solo lo pones tú. Es decir, el valor de tu empresa, cómo ha evolucionado, solo se lo puedes poner tú. Porque si no, al final estamos dependiendo constantemente de cuestiones externas que van a hacer que nuestra capacidad de análisis no sea nuestra, sino que siempre esté en relación o bien con las comparaciones o bien con el pasado, ¿no? Con el pasado. Bueno, a ver qué nos dicen después los empresarios cuando entremos en el debate. Como vamos justito de tiempo, seguimos con otra cuestión que a mí también me ha generado curiosidad. Me gustaría preguntarte, ¿crees que hay una crisis de confianza? Es decir, con la crisis de la COVID-19 las personas nos hemos dado de bruces con la realidad en el sentido de no lo podemos controlar todo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esta situación? Bueno, la crisis de confianza lleva existiendo muchísimo tiempo ya y yo lo veo en la ciudadanía. Nosotros hemos perdido la referencia de confianza muchas veces con los políticos, no hace falta que lo diga, se ve en el día a día. Con la empresaria hace mucho tiempo que se perdió esa relación de confianza, es decir, hay un estigma ahí en torno al mundo empresarial que no terminamos de quitárnoslo y habría que analizar por qué, habría que rascar, ¿no? A ver que esa imagen que se está dando constantemente de que hay una separación entre sociedad, empresa, obrero, empresa, en fin, todo esto tiene mucho que ver con reorientar el sistema. Y no va a pasar, ¿vale? Yo lo tengo claro que esto no va a pasar, pero sí es cierto que tenemos que darnos cuenta de que la crisis de confianza está desde el momento en el que alguien va a un banco y le dice confía en mí, en mi producto y déjame dinero. Y a partir de ahí el banco te dice toma dinero y empieza con tu producto. Y ahora resulta que tu producto, que tú creías y confiabas mucho en que iba a ir bien, va mal y no puedes devolver el dinero al banco.
pero es que el banco ha pedido a otro banco y cuando tiras de la cadena resulta que hemos depositado un sistema económico como el nuestro en algo que no es tangible. Es decir, todo el sistema monetario, objetivo, económico se está sosteniendo sobre la capacidad de generar confianza o dar confianza. Entonces, ahí creo que la filosofía tiene mucho que hacer, muchísimo desde el momento pedagógico, ¿no? Y es que hemos perdido esa capacidad de entrar a formar a las personas, independientemente si después van a ser líderes empresariales o no, metiendo el concepto de que si tú solicitas confianza, tú tienes que ofrecer confianza y tienes que ser sólido en lo que solicitas. En la gestión de las personas con las que te mueves y también con todos los que están a tu alrededor. Es decir, una persona fiable tiene que tener criterio, es decir, tiene que tener una capacidad de análisis crítico propia y no ajena, y no puede ser una veleta constantemente. Y su producto y lo que él ofrece es fiable. ¿Qué pasa en lo que yo veo, ¿no? A nivel personal y también a nivel empresarial? Que nos estamos desgajando entre lo que nos gustaría que los demás viesen de nosotros y lo que nosotros al final estamos dando. Es decir, hay una desafección en ese concepto. Confiar es complicadísimo, pero si lo consigues, tienes ganado algo fundamental, que es el futuro. Es decir, yo lo hablo con la amistad. Es decir, un amigo es un tesoro porque el amigo hace algo que ninguna persona puede hacer, ¿no? Y es asegurarte el futuro. Es decir, si a mí me pasa algo, yo sé que te llamo y tú estás ahí. ¿Por qué? Porque hemos establecido un vínculo de confianza que va más allá del producto que nosotros generemos, de los tiempos juntos que estemos. Es decir, hay algo más, ¿no? Controlar el futuro hoy en día es muy complicado. Y la única manera de tener cierto control sobre el futuro se basa en los vínculos de confianza, ya sea con el que te compra, ya sea... Yo te ponía el ejemplo no hace mucho de este gran grupo empresarial a nivel internacional con el que yo trabajo de vez en cuando y ahora con la crisis pues iban a bajarle el sueldo tenían que decidir entre bajarle el sueldo a todos, no sé cuántos empleados son, serán 1000 y pico empleados, o bien echar a los últimos, ¿no? Para que los otros pudieran seguir teniendo el mismo sueldo. Y entonces consultan, porque es un gran grupo y tienen gente que son líderes, y entonces consultan qué les parecía, ¿no? Que les bajase un 15% el sueldo a todo el mundo, un 20%. Y claro, el problema que tenían era, si se lo bajamos a los líderes, va a venir otra empresa de competición y le va a poner el dinero y se los va a llevar, ¿no? Y los líderes lo que le dijeron fue, no, nos bajamos el sueldo todos, pero mi plantilla no me la toca. Es decir, mi equipo con el que estoy trabajando lo quiero el completo, hasta los últimos que han entrado, ¿no? Eso es confianza. Pero eso es confianza. ¿Por qué? Porque al final lo que has creado son equipos humanos. Y aquello funciona porque hay un equipo humano que lleva años rodando, que el que se incorpora nuevo también entra en la dinámica, no hace falta que le digan nada y funciona de la misma manera que el resto y empiezan a confiar, ¿no? Y entonces al final han conseguido, de momento, no sé cuánto va a durar, ¿no? Pero mantienen la plantilla y todo el mundo es capaz de recortarse. Entonces, si llega la otra y le dicen que no, que ellos tienen un compromiso moral con lo que están allí. Es el compromiso con la empresa. Pero es un compromiso ético. Es un compromiso ético. Eso es muy complicado. Que quizás es más fuerte, ¿no? No, ese vínculo, claro, es un vínculo irrompible, porque es un vínculo que tiene que ver con mi dignidad. Tiene mucho que ver con el concepto de ejemplaridad. Es decir, yo siempre digo cuando hablamos de ser un líder, cosa que a mí muchas veces me sorprende, el tema del liderazgo, ¿no? Sobre todo a nivel empresarial, el liderazgo no es un proceso de selección que tú haces, el liderazgo es otros que deciden seguirte. Entonces, tú no puedes decidir ser un líder. Era lo siguiente que quería preguntarte, y ya dándole un poco, porque estamos en la recta final, en los últimos 15 minutos de este evento, para que vayan pensando en preguntas que hacerte o en comentarios que quieran hacernos, que habláramos precisamente de eso, de qué significa para ti un líder, porque en toda esta situación parece que nos hemos visto como huérfanos de líderes a los que seguir, o por lo menos yo esa sensación la he tenido. ¿Tenemos líderes para esta situación? ¿Qué significa para ti? Y ya vamos dando, ¿no? Por favor, ir pensando los invitados, si tenéis alguna pregunta, porque ahora cuando José Carlos nos comente esto del líder, sí que me gustaría que pudierais entrar a participar, bien por el chat o levantando la manita, como os decía al principio, para daros la palabra para que podáis intervenir. José Carlos, ¿qué te parece? Voy a intentar, ¿qué opinas tú de todo esto? Como queda poco, si te parece, fusiono algunos temas, ¿vale? Comprimimos, sí. Sí, el tema del liderazgo, como te decía, me parece que es una cuestión más subjetiva que objetiva. Es decir, nadie se debe de erigir como líder porque entonces ya hay una intencionalidad de... Yo creo que es más sencillo, que al final te das cuenta de que te están siguiendo.
lo que nunca tienes que perder es la capacidad de entender que eres un ejemplo desde que te levantas hasta que te acuestas. Es decir, el concepto de ejemplaridad, que Javier Gómez, el filósofo, habla muy bien, me parece que es fundamental también en el mundo empresarial. Es decir, dudo mucho que una mala persona pueda ser un buen líder, porque realmente está falsificando constantemente sus reacciones de cara a caer bien o a mostrarse bien. Entonces, esa falsedad en la identidad es un desequilibrio que tarde o temprano se paga, ¿no? Porque no generas la confianza absoluta cuando te ven que te has relajado en un momento dado y sale tu auténtico yo, ¿no? Ese yo devorador que lo que intenta imponer siempre, que no entra en una estructura más horizontal, donde no da confianza. Es decir, en un equipo donde hay confianza, sabes que el último peón que entra puede tener una idea brillante y decírtela a ti y ponerla en práctica. Entonces beneficiar a toda la empresa, pero para eso tienes que generar esos vínculos de confianza que en muchas ocasiones no están, pues porque mi despacho es gigantesco y tú estás en mitad de la calle constantemente buscándote la vida y no te doy esa capacidad de entrar en un concepto de meritocracia que funcione medio decente y también de confianza. Y luego también el líder tiene que ser auténtico. Yo tengo la sensación de que con el mundo de las redes virtuales lo que hemos hecho es falsificar la imagen que estamos dando de lo que realmente somos. Y yo hablo del yo virtual y del yo real. Y en la empresa, sobre todo con algunos autónomos, a mí me ha pasado que contratan a diseñadores gráficos gigantescos, espectaculares, que yo veo en la página web que me diseñan y que me entran unas ganas tremendas de trabajar con ellos. Y cuando me presento, la realidad no tiene nada que ver con lo que he estado consumiendo en su yo virtual. Entonces creo que falsifican. A partir de ese momento yo ya empiezo a generar una mala sensación de falsedad. Es decir, lo que tú me has puesto en tu página web, cómo me lo has diseñado, las frases que has elegido, los eslóganes, todo me ha parecido tan atractivo que cuando he ido a trabajar contigo y he visto lo que hay, ya he visto una falsificación de tu yo real, es decir, de tu empresa real. Me lo has falsificado en la fotografía, me lo has falsificado en el mensaje. A partir de ese momento estás rompiendo un vínculo de confianza. Y lo digo con una empresa, como lo digo con alguien en Instagram que se pone 15 filtros y saca la foto perfecta y quiere dar una... Sí, porque es que este es el mundo que tenemos. Es el mundo donde la virtualización del yo está ganando entero frente a la realidad del yo. Entonces creo que con las empresas están entrando en este juego también, que es muy peligroso porque cualquier consumidor te genera un problema cuando le pasa eso y entonces se mete en tu página web y empieza a despotricar. O te mete en redes sociales, porque hoy en día la persona tiene mucho poder de generar sinergia contra algo que le parece indecente. Entonces, el líder tiene que tener en cuenta que no se dirige a consumidores, que se dirige a personas. Y que tu producto no va, clave. Que tu producto no va a un consumidor, tu producto va a una persona. Y ya las personas, cuando van a elegir un producto, el otro día leí una estadística, el 50 y tantos % por lo visto, ya están penalizando a las empresas que no son ecológicas. Es decir, las que dañan el medio ambiente ya empiezan a tener problemas. Hace 2 años trabajé en el sector del lujo durante 1 año y analicé cómo funcionaba y el lujo ha tenido que empezar a reconvertirse en el lujo verde, porque si no hace el lujo verde, ya el consumidor del lujo tiene también un criterio moral que está exigiéndole a la empresa. Es decir, la ciudadanía, poquito a poco, está empezando a demandar otro criterio de liderazgo que tiene que ver con lo auténtico, con el que cuida más allá de su producto, cuida el entorno, ¿no? Entonces, que un líder tenga filosofía significa que tiene la capacidad de entender el entorno, no solamente su producto ni hacia dónde lo quiere llevar, sino que tiene que tener una visión humanística de lo que le rodea, porque si no al final se separa, ¿no? Y luego también tiene que ser humano. Yo hablo del líder humano porque estoy viendo que hay líderes que solo viven para ser líderes y se olvidan de la parte real. Hay un ejemplo, se lo escuché hace muchos años, Antonio Escotado, el filósofo, ¿no?, sobre la ciudad de Síbaris, que decía que al final la ciudad de Síbaris era una colonia que fundan los griegos en el sur de Italia, creo que fue en el siglo V antes de Jesucristo o VI, no me acuerdo ahora del siglo V puede ser. Bueno, pues allí empiezan a descubrir los que estaban en esa colonia que tienen unos olivos maravillosos, un terreno fértil buenísimo, montan unas fábricas de tinajas para transportar en barcos las mercancías y empiezan a hacerse ricos porque tienen una capacidad de iniciativa brutal, ¿no? Y se generan, pues no sé si eran 100 empresarios de éxito en Síbaris. Entonces van levantando una ciudad increíble, sacan de la ciudad, fíjate qué cosa más bonita, los grandes empresarios sacan de la ciudad a todos los oficios que provocaban ruido. Y decían, no, los carpinteros, los herreros, todos los que provoquen distorsiones acústicas van fuera de muros, ¿no? Y luego cuando terminen que se metan otra vez en la ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad es un lugar de descanso y de disfrute. De ahí viene la palabra sibarita, ¿no? Los sibaritas, a los cocineros que hacían un plato maravilloso,
les concedían un copyright y decían, bueno, has hecho un plato maravilloso durante este año, tienes derechos de autor, nadie más puede hacer este plato, tú te beneficias económicamente de él y nosotros degustamos tu comida, ¿no? Y así funcionaba el Sibarita, es decir, el Sibarita sabía que era un empresario de éxito, que llegó un momento en el que tardaban en hacer una carretera 3 días más que cualquier otro, pero lo hacían perfecta y sin prisas, porque pensaban que la empresa, es decir, la función del emprendedor era emprender para disfrutar la vida. Es decir, el objetivo era... Vaya cambio de mentalidad. Hombre, ya hemos cambiado ese chip, ¿no? Eso significaba que tenía 8 horas para trabajar, 8 horas para ti y 8 horas para dormir. Y la realidad de la vida, la esencia se ponía en los 2/3 de esas 8 horas para ti y para descansar. Y tus primeras 8 horas eran profesionales. Yo echo en falta la profesionalidad. Es decir, yo creo que tenéis los empresarios, el mayor problema que ahora mismo creo que tiene un empresario a la hora de contratar a una persona es que se ha perdido la profesionalidad. ¿En qué sentido? En el que los mensajes que se le está mandando a la juventud de 35 años para abajo es que tienen que trabajar en algo que les apasione. Eso significa que hasta que encuentran su pasión, están de trabajo en trabajo considerando que aquello es un paso intermedio hasta que lleguen a encontrar algo que les guste. Y por lo tanto, no entienden el tema de la profesionalidad. Yo siempre pongo mi ejemplo, es decir, yo doy clases y a mí dar clases no me entusiasma. Jamás me ha gustado dar clases, la doy porque es mi medio de vida. Pero yo soy un profesional, yo me levanto temprano, preparo cada día la clase, veo qué vídeos voy a ver, qué textos vamos a trabajar y voy y lo hago lo mejor que puedo. Y cuando termino me dedico a lo que me gusta, que es escribir mis libros, leer, estar con mi familia. Pero soy un profesional, porque sé que me están pagando por hacer algo y lo tengo que hacer lo mejor que pueda. Mi sensación cuando hablo con algunos empresarios amigos es que los recursos humanos, para que sean profesionales, cada vez más complicado porque son personas que le están metiendo la idea de que solo vale la pasión en el trabajo, la vocación, y que cualquier otra cosa es una pérdida de tiempo. Se ha centrado mucho el concepto de identidad y de felicidad en las 8 horas laborales, frente a los sibaritas que pensaban que la felicidad y la realización iban en el tiempo libre. Ahora se dice que la realización va en el trabajo y creo que estamos haciendo que la desafección moral con las otras 8 horas y la del descanso sea tan grande que estamos convirtiendo a la gente en desgraciada. Habrá que encontrar el equilibrio en el tiempo de una cosa y otra. Y de tiempo vamos mal. No sé si, porque se nos está acabando, no sé si alguno de las empresas, de los invitados, tiene interés en hacer alguna pregunta. Si no, deberíamos ir pensando, José Carlos, yo soy de comunicación, entonces sí te pediría para terminar un titular o qué idea principal te gustaría destacar. Yo de momento no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Sí? Mira, nos preguntan, José Carlos, ¿cuál es la visión de la filosofía sobre la colaboración? Bueno, la filosofía es que necesita que otros hayan empezado a trabajar muchas veces los temas a partir de los cuales decía, creo que era Einstein, ¿no? Que al final vamos a hombros de gigantes, estamos subidos a hombros de gigantes. La colaboración no es que sea la esencia, es que nosotros nos pasamos todo el día viendo las perspectivas de otros pensadores para ver cómo han enfocado las cuestiones. Ortega y Gasset hablaba del asedio. Decía, uno se tiene que acercar a la realidad a través del asedio. Es decir, eso significa dar vueltas en torno a las perspectivas que uno va consumiendo. Tiene un ejemplo muy bonito que dice que 2 personas miran un mismo paisaje. Fíjate qué ejemplo más interesante. Dice, 2 personas miran un mismo paisaje, pero no ven lo mismo. Porque lo que está viendo una en primer plano, la otra no lo puede ver porque está ubicada en otro sitio, ¿no? Y lo que ve la otra tampoco lo ve la una. Dice, ahora sería estúpido que una le dijese a la otra que su paisaje es falso. Claro, y viceversa, ¿no? Y entonces sería estúpido también que las dos dijesen que lo que están viendo no es el paisaje auténtico, sino que hay un paisaje ideal, ¿no? Dice, al fin de cuentas, ¿el paisaje qué es? Dice, el paisaje es la suma de todas las perspectivas de esas personas, que mientras más perspectivas tengan, más cercano a la realidad del paisaje están. Luego, la colaboración en el fondo es darte cuenta de que la suma del mayor número de perspectivas te va acercando de una manera más evidente a lo que es real, ¿no? Y en ese sentido la filosofía yo creo que es ejemplar, es decir, vamos siempre apoyándonos sobre múltiples perspectivas de lo que se va componiendo. Hombre, eso aplicado a la empresa, tanto dentro de la propia organización, ¿no? Tener distintas perspectivas para afrontar un proyecto, como el hecho de empresa con empresa poder colaborar y poder enriquecerse desde otras visiones,
pues es quizá una de las cosas que nos puedan ayudar, ¿no? a este entorno diferente con el que nos estamos enfrentando. De momento no hay más preguntas, no veo manitas levantadas. Yo pensaba que te iban a dar un poquito más de caña, José Carlos. Que sí, yo creo que no he dicho nada polémico. Están siendo, bueno, no polémico, no, creo que ha sido muy interesante escucharte, pero evidentemente hablando de otras visiones, tu visión filosófica y humanista desde luego no es, entiendo, la que habitualmente tienen nuestros empresarios. En cualquier caso es enriquecedora. Pero si te parece, por el tiempo, por intentar cumplir con el horario, ¿qué te parece si nos dejas un titular o una idea o reflexión que quieras destacar? Y un minutito, José Carlos. Bueno, si tuviéramos que resumir algo de lo que hemos dicho o lo que a mí me gustaría que se quedaran al final los empresarios, es con la necesidad de humanizar las relaciones en la empresa. ¿Por qué? Porque se está deshumanizando de una manera bastante rápida desde el momento en que cuantifican la realidad. Si estamos en una sociedad estadística y objetivable y cuantificable, cuando todo el mundo sabe que al final la parte más esencial del ser humano no se puede cuantificar, ¿no? Es decir, la confianza, esto que hemos dicho, es decir, como un sistema entero que parece que es numérico, objetivo, etcétera, etcétera, se deposita en algo que es intangible, como es la capacidad de confiar, al final se desestructura y hemos demostrado que esa confianza era débil o era mentira. Es decir, aunque dijésemos que confiaba en ti, realmente luego no hemos llegado a ese nivel de confianza en el que controlamos incluso la capacidad del futuro, sabiendo que pase lo que pase, tú vas a estar ahí y tengo una parte del futuro asegurada contigo. Entonces, el que el empresario humanice esas relaciones dentro de la empresa y con los demás, ¿no? Y que en esa humanidad pues toque todos los temas que hay ad lateres, me parece que sería lo esencial. Pues José Carlos, muchísimas gracias. A lo mejor en lugar de hablar de nueva normalidad, deberíamos de hablar o plantearnos una nueva humanidad, siguiendo esa idea que tú has plantado como, ¿no? Que nos comentas como titular o como idea principal que te gustaría destacar. Agradezco tus reflexiones, tu cercanía, tu compromiso para intentar acercar la filosofía a todos y un poco más hoy al mundo de la empresa. Pues agradeceros a todos vuestra participación hoy. Recordaros que tenemos varias citas. La semana que viene, el 28 de mayo, a las 9:30 de la mañana, contamos con Josep Baragonés, que nos va a hablar de liderazgo humano en entornos digitales. Y el 4 de junio, también a las 9:30, vamos a hablar sobre claves de una industria resiliente con Valentín Tijeras García, del Grupo Cosentino. Sí, daros un apunte que hemos cerrado hoy y que me han confirmado desde la Junta de Andalucía, no dentro de este ciclo, pero sí de los encuentros que organizamos desde Corporación Tecnológica de Andalucía. El próximo miércoles vamos a tener un encuentro con Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, y lo va a presentar Rogelio Velasco, el consejero de Economía. Ellos nos van a hablar precisamente de claves económicas, poniendo el foco en el sector turismo, en todo este entorno cambiante que nos ha traído la COVID-19. Y como sabéis, hemos lanzado un reto tecnológico CTA por el turismo post-COVID-19 y también plantearemos, que os invito también a que difundáis, os invito a ese día 27 de mayo, vais a recibir la invitación, si no esta tarde, mañana por la mañana, con Juan Marín y Rogelio Velasco. Todo el equipo de CTA está a vuestra disposición. Seguimos teletrabajando. Esto de la digitalización que ha llegado para quedarse, pero de verdad de la buena. Sabemos que son tiempos de cambio, de incertidumbre, pero por favor tener la certeza que desde CTA estamos trabajando codo con vosotros. Somos vuestro aliado, contar con CTA porque estamos aquí para ayudaros. Muchísimas gracias, José Carlos Ruiz, a todos vosotros y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias a vosotros. José Carlos. Nada, gracias a ti, Vanessa.